Amén. Bueno, creo que ya han pasado todos. Queridos hermanos, les voy a pedir que se vengan un poquito más adelante para que podamos todos estar atentos a la palabra que el día de hoy se va a dar. ¿Ven? Que nos podamos acomodar un poquito más adelante. Vamos a pedir que todos tomen asiento y que no se distraigan. Amén. Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor, nuevamente, a los que no les he saludado. Hoy es un día muy especial, ¿no? Es un día de mucha bendición porque podemos estar en este lugar nuevamente para escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a entregarle antes este tiempo al Señor. Les voy a pedir que donde están se pongan de pie. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a nuestro Señor. ¿Sí? Cierren sus ojos, por favor, hermanos. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad, Señor. Gracias por este día que nos has permitido estar en este lugar, Señor, para poder escuchar una vez más tu palabra. Te rogamos que seas tú el día de hoy hablando nuestras vidas, Señor. Te rogamos que nos perdones, limpies nuestras mentes, Señor, de todo aquello que nos pueda causar distracción. Te rogamos que nos des sabiduría e inteligencia, que podamos comprender lo que hoy tienes preparado para nosotros, Señor. Te rogamos que abras nuestros oídos, que nos hagas sensibles, Señor, a tu voz. Te entregamos este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, hoy vamos a continuar con este tema que ya hemos empezado desde hace bastante tiempo, ¿no? Que es el tema de los atributos de Dios. Amén. Vamos a continuar hablando de los atributos de Dios, ¿no? Y estamos aprendiendo, nos estamos dando cuenta de lo importante que es, ¿no? Que podamos conocer realmente cómo es Dios, quién es Dios, ¿no? Cómo se revela hacia su pueblo, hacia nosotros, cómo se ha revelado. Y hemos empezado a conocer varias características, ¿no? Varias partes de la esencia de Dios. Hemos hablado de su santidad, hemos hablado de su justicia, que son dos cosas que nos van a servir para el tema de hoy. Hemos hablado de su fidelidad, hemos hablado de que Dios también es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, Dios es perfecto, amén. Tantas cosas que hemos hablado de Dios. Hoy vamos a hablar de uno de los atributos tal vez más conocido y tal vez más hablado también en varias predicaciones, ¿no? Que es el amor, ¿sí? Dios también es amor, ¿sí, hermanos? Dios es amor y en su palabra se revela así hacia nosotros también. Entonces vamos a entender qué significará esto del amor, el amor de Dios. Hay varias formas en las que también este atributo en algún momento se ha malentendido, ¿no? Y vamos a aclarar un poquito esas dudas. ¿A qué se referirá que Dios es amor? Para eso vamos a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4. Vamos a leer el verso 8. ¿Amén? En Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Amén. Ahí lo tenemos. Dice así la palabra del Señor. Lo podemos leer todos juntos, ¿sí? A la voz de 3. 1, 2, 3. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Ahí está, ¿no? La última parte dice, porque Dios es amor, ¿sí? Dice, ¿no? Es parte de la esencia de Dios. Dios es amor. Es como decir, yo soy un ser humano, ¿no? Soy un ser humano porque esa es mi esencia, de eso estoy hecho, ¿no? Soy un ser humano. En el caso de Dios, dice, Dios es amor, ¿sí? Entonces, esta palabra es importante entenderla, ¿no? Ya hace un tiempo también nuestro pastor nos ha explicado mucho, bastante, sobre los diferentes tipos de amor que se mencionan en la Biblia, ¿no? Entonces, esta palabra amor, la que se escribe aquí, ¿no? Dios es amor, se traduce del griego, ¿no? Esto se traduce del griego, que es la palabra agapao. Y esta palabra
significa buena voluntad y benevolencia. ¿Sí? Eso significa buena voluntad y benevolencia. Ahora, ¿qué será benevolencia? ¿Sí? ¿A qué se refiere con benevolencia? La palabra amor estamos diciendo que significa benevolencia. Y benevolencia significa bondad, misericordia y piedad. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando de que Dios es amor, traduciéndolo para nosotros, está diciendo que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, que Dios es piadoso. Entonces, este atributo de Dios, el amor, tiene relación con varias características que se mencionan en la Biblia respecto a Dios: la bondad, la misericordia y la piedad. ¿Sí? Entonces ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es así. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es piadoso. Todas esas palabras se están englobando en este término que dice Dios es amor. Entonces, hermanos, ¿por qué nos sirve entender esto? Sirve que entendamos esta definición, porque hay mucho malentendido respecto al amor de Dios, ¿sí? Algunos entienden que el amor es como el amor que nosotros sentimos. El amor que nosotros sentimos a veces por nuestra familia, por un ser querido, por la pareja, por los amigos, es diferente. Mucho de ese amor está basado en sentimientos, ¿sí? En emociones, en actitudes. Por decir, ¿no? Yo encuentro un amigo que es realmente muy buena persona conmigo, me gusta su actitud y yo comparto un lazo con él, ¿no? Entonces podemos entender ese lazo de amistad como un diferente tipo de amor, ¿no? Pero ese tipo de amor, ¿en qué se está basando? En las actitudes, ¿no? En emociones. Esta persona me hace sentir bien y yo por eso me apego a esa persona, por eso lo quiero mucho, ¿no? Y eso pasa cuando muchas veces nos dejamos influenciar y elegimos nuestra pareja de esta forma, ¿no? Cuando queremos tener una pareja, tenemos que tener una novia o un novio, ¿no? Nos dejamos guiar a veces por estos sentimientos, por estas emociones. Decimos, este chico, no sé, es súper lindo, es muy agradable, me hace reír mucho, ¿no? Ucha, ya siento un apego hacia esa persona, ¿no? Y a veces entendemos o pensamos que eso es amor, ¿no? En el caso del Señor es algo completamente distinto. Dios nunca se va a dejar guiar por emociones, ¿no? No se va a dejar guiar por emociones, por sentimientos, ¿no? Por actitudes. Alguna vez un pastor me enseñaba cuando hablábamos del libro de Efesios. En el libro de Efesios es bien interesante ese libro, ¿no? Y él nos dice, ¿en qué momento Jesús ha podido iniciar su ministerio? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando ha empezado el ministerio de Jesús? Antes de iniciar su ministerio ha pasado por las aguas, ¿no? Ha ido con Juan el Bautista. Juan el Bautista lo ha bautizado y en ese momento dice, se abrieron los cielos, ¿no? Y una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿sí? Para que Jesús inicie su ministerio, Dios hizo una declaración fuerte, ¿no? Este es mi Hijo amado, este es el Hijo a quien amo, ¿no? Entonces ese pastor me decía, para que uno inicie su ministerio, tiene que sentir o asimilar que yo también soy su Hijo amado, ¿no? Que yo también soy el Hijo amado de Dios. En ese momento yo puedo quitarme todas las cargas y empezar a arrancar en el ministerio y empezar a trabajar en la obra. Eso es lo que nos enseñaba ese pastor. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Cuándo nosotros podemos llegar a sentir eso? Decir, yo realmente soy el Hijo amado de Dios, cuando realmente descansamos en la gracia. ¿Por qué? En el caso de Jesús era una situación bien particular y diferente, ¿no? Jesús era perfecto, él no había cometido pecado, él era santo, ¿no? Era un hombre, era Dios hecho hombre que nunca cometió pecado. Era entendible que Dios diga, este es mi Hijo amado, ¿no? Porque tiene sentido, ¿no? Jesús nunca pecó, entonces Dios podía decir, este es mi Hijo amado. En el caso de nosotros, hermanos, nosotros todo el tiempo estamos pecando, todo el tiempo estamos con errores. Entonces, ¿cómo será posible que Dios pueda decir, este es mi Hijo amado?
hacia nosotros. ¿Cómo será posible? Precisamente porque el amor de Dios no se basa en sentimientos, no se basa en emociones, no se basa en actitudes. El amor de Dios no se basa en nuestro comportamiento, hermanos. Dios no va a decir, mi hijo se porta bien, hace caso, me obedece, yo lo amo a él. Él nos ama a pesar de lo que somos, ¿sí? Él nos ama a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por ese amor ha hecho todo el plan de salvación que ahora vamos a empezar a ver, ¿no? Por ese amor que nos ha tenido a nosotros antes, mucho antes de que nosotros existiéramos siquiera, por ese amor Dios ha hecho un montón de cosas que los vamos a analizar, ¿sí? Entonces, así es el amor de Dios. No se deja influenciar por actitudes, sentimientos, emociones. No es como el nuestro, ¿sí? A eso se refiere esta palabra agapao. No es un amor interesado. No es un amor interesado. Más bien es bondadoso, misericordioso y piadoso. ¿Sí? Vamos a leer por favor en Juan 17:5. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 5. ¿Qué nos dice respecto al amor de Dios? El libro de Juan, capítulo 17, verso 5. Amén. Dice así. Ahora pues, Padre, dice, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Sí? Glorifícame, Jesús está hablando, ¿no? Al Padre, dice, glorifícame con esa gloria que tenía yo antes de que el mundo fuese. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir? ¿Para qué nos sirve este texto? Para darnos a entender de que Dios, de que Jesús no tenía ninguna necesidad, tal vez, de compartir su gloria con nosotros. Él estaba investido de gloria mucho antes de la creación, antes de que todo existiera, Él ya estaba investido de gloria. Entonces, ¿la creación qué fue? ¿Por qué hizo la creación? ¿Por qué Dios habrá decidido decir, en este momento vamos a crear el cielo, vamos a crear la tierra, vamos a crear al ser humano? ¿Por qué lo habrá hecho? Precisamente por amor, ¿sí? Dios quería compartir esa gloria que Él ha tenido antes de la creación con nosotros. Ha querido compartir. Él no ha dicho, yo soy todopoderoso, yo soy glorioso y demás, y solo es para mí, ¿no? Antes de que la creación fuera, Él ya estaba investido de gloria, dice. Entonces, la creación es motivo de su amor. Él ha querido compartir esa gloria que tenía con la creación, con toda la creación. Por eso nos ha creado un cielo, por eso nos ha creado una tierra, por eso nos ha creado la naturaleza, el sol, la luna, un montón de cosas, ¿no? Y ha querido compartirla con nosotros. Y al final ha creado al hombre, ¿no? Al ser humano. Dice, tú vas a enseñorear sobre todas las cosas, ¿no? Como un regalo. Entonces, el motivo de la creación, en primer lugar, ha sido el amor de Dios. Y este amor, si se dan cuenta, ahí está la benevolencia. El amor de Dios ha empezado en querer dar, ¿sí? En ningún momento Él ha pensado en recibir, en decir, yo les voy a dar para que ellos me devuelvan, ¿no? De inicio ha sido benevolente, voy a compartir esto que tengo con más, ¿no? Voy a hacer la creación. Entonces, la creación misma, hermanos, vuelvo a repetir, es demostración de su amor, de su benevolencia. Algunas consideraciones que tenemos que tener respecto al amor de Dios. Y estas son las que podía notar, ¿no? Dice, Dios es amor, pero además de ser amor, Dios es justo, Dios es santo, Dios es fiel, Dios es perfecto, Dios es luz. Es decir, al mismo tiempo, Dios tiene todas estas características, al mismo tiempo. ¿Sí? Dios no puede dejar un ratito la justicia y expresar el amor, ¿sí? Dios no puede dejar la santidad un ratito y expresar el amor.
Dios es justo al mismo tiempo, Dios es amor al mismo tiempo. Dios es santo al mismo tiempo, Dios es amor al mismo tiempo. Entonces, ¿qué nos hace entender esto? ¿Sí? Que todos esos atributos son parte de la esencia de Dios. Entonces, ¿por qué es importante? Porque a veces podemos considerar algunas cosas como injustas, ¿no? Alguna vez hemos puesto el ejemplo. ¿Cómo puede Dios dar a una persona la salvación sabiendo que esa persona ha pecado? ¿Sí? Lo que correspondería por justicia es que esa persona reciba un castigo, ¿no? Yo me he equivocado, necesito recibir un castigo y de esa forma está pagada mi deuda, ¿sí? En el caso de Dios, nosotros hemos pecado y a pesar de eso, Dios nos da la salvación. La mayoría de nosotros en algún momento hemos decidido, ¿no? Y Dios nos ha revelado eso y hemos venido a los pies del Señor y lo hemos aceptado como Señor. Pero tal vez en ese momento no entendíamos qué estábamos haciendo, qué está pasando. En ese momento está ocurriendo un evento bien, bien importante y bien trascendente para todos. En ese momento estamos aceptando el pago de nuestro pecado, pero que otra persona lo ha llevado, que Jesús lo ha llevado. Entonces, por eso es importante entender que todos los atributos de Dios son un conjunto, ¿no?, que componen la esencia de Dios. La palabra nos revela en varios lugares, nos dice, Dios no tolera la rebelión del hombre, sino confronta esta rebelión. Y además de confrontar esta rebelión, prepara el camino para el arrepentimiento y la redención. ¿Sí? Si Dios ve que nosotros cometemos errores, no es que porque Dios es amor nos va a decir, no importa, hijito, te estás equivocando igual, ven aquí. Más bien, porque Dios nos ama, nos va a confrontar y nos va a hacer notar nuestros errores. Si yo me equivoco de alguna manera, Dios me va a confrontar y va a decir, no estás haciendo bien, no es por aquí por donde tienes que ir. Y además nos prepara el camino para el arrepentimiento y para nuevamente la redención, y para la redención. Entonces Dios no tolera la iniquidad, Dios no tolera el pecado. No significa, les vuelvo a decir, que porque Dios es amor vaya a tolerar todas esas cosas. Esto es importante en nuestra actualidad, porque la cultura moderna ha redefinido el amor como la disposición de aprobar o al menos tolerar, dice, toda opinión o comportamiento sin juicio o censura. ¿Sí? ¿Qué nos dice la sociedad? Dice, amar es que tú puedas tolerar o incluso aceptar lo que la otra persona está haciendo, sin juicio ni censura, sin ni siquiera tener que decirle, estás haciendo mal, ¿no? Y ejemplos de lo que está pasando, el tema de la identidad de género. ¿Qué está pasando con la identidad de género? Ya es algo muy difundido en Europa y también está entrando con mucha fuerza en Latinoamérica. Hay personas que dicen, yo no me siento, por decir, en mi caso, yo no me siento ser hombre, yo creo que soy mujer, por decir, ¿no? Entonces, si alguien va y le dice, estás equivocado, tú eres hombre, eso significa odio, ¿no? Dicen intolerancia. Para ellos, amar a esa persona es aceptar lo que esa persona está diciendo, aunque se esté equivocando. ¿Sí? Si yo le dijera a una persona, yo me siento mujer, no creo que sea hombre, ¿no? A pesar de que soy un hombre, ¿no? Entonces, si la otra persona viene y me confronta y me dice, no es cierto, la Biblia dice que Dios ha creado hombre y mujer nada más, y tú eres un hombre. ¿Sí? La sociedad actualmente dice, esa persona que está tratando de corregir a la otra es un intolerante. Ese es un discurso de odio, lo dicen así, ¿no? Y eso es bastante conocido, ¿no? Son discursos de odio, que una persona no tolera la diversidad de género, ¿no? Lo mismo pasa con mujeres que dicen, yo no me siento ser mujer, yo soy hombre, dicen, ¿no? Yo me siento que soy hombre. Entonces, si alguien va y le dice lo contrario, dicen, eres un intolerante, tienes que tolerar, tiene su derecho, ¿no? Tiene su derecho. Y piensan que amar a esa persona es tolerar eso, ¿no? Es no decirle nada, es no confrontar,
Eso piensa el mundo actualmente que es el amor. Y en casos más extremos todavía, hay situaciones en las que una persona dice, yo no pienso que soy un ser humano y yo me siento como un animal, ¿no? Las personas son transgénero, dicen, ¿no? Entonces, si alguien va y les dice lo contrario, la sociedad actualmente nos dice, esta persona es un intolerante. Esta persona tiene que comprender, tiene que aceptar a las demás personas. Y por esta situación, hermanos, este tema de la identidad de género hasta se está ya introduciendo en las escuelas. Y a los niños pequeñitos les están empezando a enseñar que esto es normal, que el hecho de que un varón se sienta mujer es completamente normal, o que una mujer se sienta varón es normal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la sociedad actualmente está enseñando. Ellos están dirigiendo a nuestra juventud hacia eso, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña lo contrario. Dios no tolera la rebelión del hombre. No tolera la rebelión del hombre. Él siempre la va a confrontar. Va a confrontar el pecado. El hecho de que Dios sea amor no quiere decir que lo acepta todo. No es como un papá bueno que perdona todo o que acepta todo, ¿no? Sin castigar, sin tal vez corregir, ¿no? Dios no tolera la rebelión. Ahí va la integración, ¿no?, del amor con la justicia de Dios. Dios no puede dejar de ser justo al momento de amar. Vamos a buscar, por favor, Éxodo 34, verso 6, verso 7. Éxodo 34, verso 6 y verso 7. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7. Que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo aquí, en esta historia? ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando Moisés. Este es el momento, el lugar en la historia donde Dios le va a entregar los 10 mandamientos. ¿Sí? Moisés había subido al monte a tener un encuentro con Dios y dice, mientras Dios pasaba por ahí, ahí entra, ¿no? Ahí dice, el verso 6 dice, ¿no? Y pasando Jehová por delante de él, dice, ¿no? Por delante de Moisés. Este Moisés ha proclamado y ha dicho en el verso 6, Jehová, Jehová, fuerte en primer lugar, luego misericordioso y piadoso. ¿Qué habíamos dicho? Misericordia y piedad. Sobre eso significa, se traduce de la palabra benevolencia, ¿no? Y benevolencia se traduce de amor, de agapao, ¿sí? Entonces está hablando aquí sobre el amor de Dios. Dice misericordioso y piadoso, está hablando del amor de Dios. Dice tardo para la ira, es decir, que no se enoja rápido, ¿sí? No se enoja rápido. Y grande en misericordia y en verdad. ¿Sí? En misericordia, está diciendo en perdón, en perdonar, en dar nuevas oportunidades. Dios es grande en misericordia. Es grande para perdonar. Sí, es grande para perdonar. Y más bien lento para enojarse. Todo esto está bonito, ¿no ven? Nos está hablando del amor de Dios. Del amor de Dios. El verso 7 dice que guarda la misericordia a millares, ¿no? Que perdona a millares, ¿no? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí hay 3 palabras, ¿no?, que tal vez se pueden
entender de la misma forma. Dice rebelión, no, primero dice iniquidad, la rebelión y el pecado, ¿no? ¿Serán cosas diferentes? Hay algún tipo de variación en sus definiciones, pero en general se pueden traducir como pecado. Pero en la Biblia, por algo se mencionan 3 palabras diferentes, ¿no? Entonces aquí el autor nos está tratando de decir que Dios perdona todo tipo de pecados, desde la iniquidad, la rebelión, el pecado, dice. Dios perdona, ¿no? Grande en misericordia, es grande en amor, en dar nuevas oportunidades. ¿Sí? Hasta ahí está bien bonito, ¿no? Dice, ¿no?, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y aquí viene una parte interesante. Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, ¿no? Aquí ya cambia, parece, ¿no?, la idea del texto. Al inicio nos está diciendo, Dios es misericordioso, perdona millares, perdona iniquidades, perdona rebeliones, perdona pecados. Pero, dice, ¿no?, a pesar, además de que Dios va a perdonar eso por su amor, además de eso, dice, no tendrá por inocente al malvado. Es decir, no va a dejar pasar la injusticia por alto. Dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Más bien, dice, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir, que el castigo de Dios por el pecado es grande también. Visita la iniquidad, dice, de los padres sobre los hijos, una generación. Y de los hijos y los hijos de los hijos, dice, ¿no?, los nietos, hasta la 4ª generación. Cuando Dios castiga también, el castigo es grande. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, en este texto que parecía puro amor al principio, la segunda parte también nos está hablando de justicia, de la justicia de Dios. Las 2 cosas van juntas, hermanos. Entonces, es importante que entendamos esto, porque a veces nos podemos confiar, decir, yo sigo pecando y sigo pecando porque Dios es amor. Dios perdona multitud de pecados, Dios perdona. Pero aquí dice, de ningún modo, Señor, va a dejar pasar también la iniquidad, la rebelión. Dios también castiga, también corrige. A sus hijos nos corrige. Si lo hemos aceptado como Señor y nos estamos equivocando, Dios nos va a corregir y la corrección va a llegar, ¿no? Como de un papá con su hijo. ¿No ve? Varias veces nos han explicado eso. Un papá que ama a su hijo lo va a corregir cuando se porta mal. ¿Qué pasaría si un papá ve a su hijo que se comporta mal, que hace travesuras, no obedece y lo deja crecer? Va a estar creciendo, yo soy bueno, lo voy a perdonar. No lo corrige. Ese joven, ese niño, cuando sea grande, ¿qué va a hacer de su vida? Va a ser un rebelde, va a ser un delincuente, va a ser una persona que hace daño si no se corrige de pequeñito. ¿No ve? Así crecen. Eso pasa. Lo mismo pasa con el Señor. Si el Señor ve que nosotros nos estamos equivocando, va a venir la corrección, porque Dios nos ama y Dios no quiere que lleguemos a ser personas de mal. Más bien Él dice, tiene planes de bien para nosotros, pensamientos de bien para nosotros. Entonces va a llegar la corrección. Hay que tener en cuenta este texto, hermanos. Dios no va a tolerar el pecado, no va a dejar pasar la iniquidad, el pecado de su pueblo. Amén. Entonces ahí estamos viendo la relación entre amor y justicia. ¿Sí? Al principio decía, ¿no?, Dios perdona, es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Perdona iniquidades, rebeliones, pecados. Perdona, es amor, pero además es justo y corrige. Entonces, varias cosas que se mencionan respecto a Dios. Dice, Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, perdonador. Sin embargo, también es justo y santo. Amén. También la santidad entra implícita en este texto. ¿Sí? ¿Por qué? La santidad, que hemos dicho que significa que Dios no puede compartir nada con la oscuridad. Dios es luz, dice,
Y en Él no hay ninguna oscuridad, ningunas tinieblas pueden haber en Él. Nada de pecado puede tener relación con Él. Entonces, de esa manera Dios no va a tolerar el pecado tampoco en su pueblo. ¿Sí? Y eso está en Juan 4:24, ¿no? Ahí dice, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Amén. Vamos a leer Salmo 7, por favor, el verso 11 y 12. Salmo capítulo 7, el verso 11 y el verso 12. Salmo 7, versos 11 y 12. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dios es juez justo, dice. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Qué terrible, hermanos. Verso 11. Dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene rabia, tiene enojo. ¿Contra quién dice? Contra el impío todos los días. Qué tremenda esta afirmación. Muchas veces se nos enseña, nos dice, Dios ama al pecador, ¿no? Pero odia el pecado, ¿no? Aquí, ¿qué dice la palabra? Dios está airado contra el impío, dice, también con el pecador, todos los días. Con aquel que hace mal, con aquel que hace daño, con aquel que no se arrepiente. Dios está enojado con esa persona todos los días. El verso 12. Si no se arrepiente, dice, ¿no? Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Sí? Tremendo. Si esta persona que no se arrepiente, dice, si no se arrepiente las personas que hacen mal, ahí está, Él afilará su espada, dice. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Es decir, el castigo, la ira de Dios va a caer sobre esa persona. El juicio va a caer sobre esa persona. Sobre aquel que hace iniquidad. ¿Y quiénes son los que hacen iniquidad? Serán los ladrones, los asesinos, los violadores. Pero además son también el resto de personas. Y también somos nosotros en algún momento. No necesitamos ser ladrones, ser asesinos para ser pecadores. Con decir una mentira ya somos pecadores. Con ser egoístas ya somos pecadores. Amén. Entonces, ¿para quiénes va esta palabra? Es para todos nosotros. Dios está airado y tiene preparado el castigo si no se arrepienten. Qué importante es el arrepentimiento. Para todos nosotros, hermanos, que sea una reflexión. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Amén. Nadie quisiera llegar a recibir la ira de Dios. Amén. Entonces dice el castigo para el pecador. Este castigo, ¿no?, que Dios ha preparado para aquel que comete pecado, Dios de alguna manera lo refrena. ¿Y por qué lo refrena? Ahí entra también el amor de Dios. Por amor, Dios refrena el castigo para su pueblo. Y más bien Dios nos sigue dando nuevas oportunidades, ¿no?, para que vengamos al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Amén. Se le da al pecador, dice, la oportunidad de arrepentirse antes del castigo. Y aquí parece haber una contradicción, ¿no?, entre todo lo que estamos aprendiendo. Dice, Dios ama, ¿no?,
a las personas. Dios es amor, Dios es misericordia, pero también castiga al pecador, ¿no? Castiga a aquel que no se arrepiente. Dios al mismo tiempo es amor y al mismo tiempo está diciendo castiga, ¿no? Castiga. Y además de corregir, dice castigo, ¿no? Como el pago por su pecado. Y esta contradicción, aparente contradicción, se va a aclarar cuando vayamos a hablar sobre Jesucristo y lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer por favor Salmo 145, versos 9, luego el 15 y el 16. Salmo 145, verso 9. Entonces, hermanos, estamos aprendiendo sobre el amor de Dios, ¿no? Y hemos dicho, en el amor de Dios, su amor es benevolente. En su amor va a buscar el bienestar de su creación. La creación misma, hemos dicho, es un reflejo del amor de Dios. Dios ha querido compartir su gloria con nosotros, ¿no? Y además, dice, además de habernos dado la creación, de habernos creado a nosotros, Dios quiere el bienestar para todos nosotros. Dios quiere algo bueno para nosotros. Dios es benevolente, su amor es benevolencia. Entonces, Salmo, ¿qué dice? 145, verso 9. El verso 9 dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras, ¿no? Su misericordia sobre quién está, dice, sobre todos, sobre todos, sobre toda la creación. Es decir, su amor, su benevolencia está sobre toda la creación. Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Sean personas que tal vez son, en teoría, tal vez buenas, personas que son muy malas, que hacen mucho daño. El amor de Dios está sobre todos, para toda su creación. El verso 15, ¿qué dice? Dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Verso 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Entonces, estos versos nos están mostrando que Dios es benevolente con su creación. Quiere lo mejor para todos. Dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. A todo ser viviente. ¿Sí? Dios quiere lo bueno para nosotros. El hecho que Dios diga, está airado contra el impío, ha preparado ya su espada para el castigo, no quiere decir que Él quiera castigarnos, sino que lo va a hacer de ser necesario, ¿no? Si no se arrepienten. Pero ¿cuál es la intención en el corazón de Dios? Es ser benevolente, es buscar el bien de la creación. De todo ser viviente, dice aquí en el verso 17. Entonces Dios busca el bien de toda su creación. Y a nosotros también nos demanda hacer lo mismo. Vamos a Mateo, por favor, 5, verso 44 y 45. Mateo capítulo 5, versos 44 al 45. Dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en este verso? Que hace salir su sol, dice, sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Dios es benevolente sobre su creación, con su creación. Hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre todos, no discrimina, ¿no? Entonces, de la misma manera, a nosotros nos demanda hacer lo mismo.
a demostrar el amor para con todos, no solo para aquellos que nos hacen bien, ¿no? Y en el verso 44 nos repite eso, dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Sí? ¿Qué es lo normal? Lo que tal vez comúnmente hacemos, amamos a nuestros amigos, ¿no ve? A nuestra familia, a nuestros seres queridos los amamos. Y a los enemigos, ¿qué hacemos? Los rechazamos, ¿no ve? Es lo más lógico tal vez para nuestra mente. Rechazar a quienes son nuestros enemigos. ¿Por qué? Nos van a hacer daño, ¿no ve? Pero Dios no es así. Dios es benevolente con su creación, con toda su creación. Él quiere el bienestar de toda su creación. Y a nosotros nos dice, amen también a sus enemigos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, hermanos, ya es diferente. Nosotros tenemos que parecernos a Dios. Si Dios es así, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Por qué nosotros tendríamos que hacer alguna diferencia? ¿Por qué nosotros tendríamos que rechazar a nuestros enemigos? Nuestra naturaleza ya cambió. Nuestro Padre es Dios, decimos que es Dios. Si nuestro papá es Dios, si nuestro Padre es Dios, tenemos que hacer lo que Dios hace. Y tenemos que llegar a parecernos cada vez más a Él, porque somos sus hijos y somos una nueva criatura, somos una nueva creación. Y eso es un gran reto, ¿no? Amen a vuestros enemigos, dice. Bendigan a los que les maldicen. Si alguien viene y me dice, te maldigo, ¿sí? ¿Yo qué tendría que decir? Yo más bien te bendigo, ¿no? Bendecido, tienes que ser bendecido. Parece algo loco, ¿no? Algo medio incoherente. Pero eso es a lo que nos está desafiando el Señor. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, a los que nos odian. A ellos tenemos que hacerles el bien. ¿Sí? ¿Qué pasa si viene alguien en el trabajo que cada vez me hace maldades porque me odia, no le caigo bien? Y yo tengo en algún momento la oportunidad de ayudarle, tal vez para que suba un puesto más en el trabajo. Si veo que él me ha hecho maldades, ¿qué me estará diciendo el Señor que haga? Dice, haced el bien. Yo le tengo que hacer el bien. Si tengo la oportunidad, le voy a ayudar. Tengo que ayudar. O si una persona que me ha hecho mucho daño, en algún momento está en dificultad, está en problemas, está en necesidad, yo no voy a ir y me voy a reír de él, le voy a decir, mira, ¿para qué me haces tanta cosa? Ahora te está pasando esto. Y me voy a burlar, ¿no? No, dice, hagan el bien a los que los odian, a los que los aborrecen. Si se dan cuenta, hermanos, al conocer estas instrucciones por parte de Jesús, nos está dando a entender cómo es Dios. ¿Sí? Jesús, ¿qué es Jesús? Es Dios hecho carne. El Verbo se hizo carne y vino a este mundo. Y Jesús en su persona nos está revelando cómo es la esencia de Dios. ¿Cómo es Dios? Al decirnos estas cosas nos está diciendo, Dios es así, Dios actúa de esa manera. Dios perdona multitud de rebeliones. Dios perdona. Más bien les hace el bien. Aquí dice, hagan el bien a los que los odian. Imagínense, hay muchas personas que odian incluso el nombre de Dios. ¿Y qué dirá Dios? No va a decir, estos me odian, ucha, no. Dios hace el bien. Busca el bienestar. Busca el bien. A esas personas que se rebelan contra Él, ¿qué les dará? Antes del castigo les va a dar la oportunidad de arrepentirse y de llegar a la salvación. Porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Qué sucedió con esa ciudad de Nínive? Cuando envió al profeta a predicar, ¿no? A Jonás. La gente era mala, dice en ese lugar. Era mala. Pero Dios en su amor les ha dado la oportunidad de arrepentirse. Si no se arrepentían, iba a venir destrucción sobre esa ciudad. ¿Y qué hizo la gente? Se arrepintió y Dios los perdonó. Ahí está el amor de Dios.
Ese amor Dios nos está pidiendo que nosotros también demos a nuestro prójimo. Hagan el bien, dice, a los que los odian, a los que los aborrecen. Y además dice, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Sí, si hay personas que nos hacen daño, tenemos que orar por ellos. Así es Dios. Esa es la esencia del amor de Dios. Ahí se puede ver la misericordia de Dios. Para nosotros puede ser imposible en algún momento, hermanos. Podemos considerarlo imposible. ¿Cómo voy a orar por esta persona que me ha hecho tanto daño? Esta persona que ha destruido mi familia. Esta persona que me ha dañado a uno de mis seres queridos. ¿Cómo voy a orar por él? ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo le voy a ayudar? Ahí está el amor de Dios, hermanos. Tenemos que parecernos a nuestro papá, que es Dios. Dios lo hace así. Aquellos que se rebelan contra Él, Dios les sigue dando oportunidades. Los sigue llamando. A todo eso se llama, hermanos, el periodo de la gracia. Esto va a terminar en algún momento. Dios en este momento está llamando a todos al arrepentimiento. Vengan, arrepiéntanse, vengan, arrepiéntanse. Han cometido errores, vengan, arrepiéntanse, no les cuesta nada. Reconozcan su pecado, arrepiéntanse. Pero va a llegar un momento, hermanos, que el periodo de la gracia termina. Y Dios va a decir, hasta aquí. Nadie más entra. Nadie más entra. Y en ese momento es donde se va a liberar la ira de Dios sobre aquellos que no se han arrepentido. El castigo de Dios va a llegar. Dios no va a dejar pasar, hemos dicho, el pecado por alto. Amén. Entonces, hermanos, qué importante es, ¿no?, conocer el amor de Dios. Y al entender esto podemos ver que el amor de Dios no es un amor caprichoso, no es un amor autoritario, no es así, ¿no? Porque ¿qué es otra de las cosas que dice la gente? Pero si Dios nos ama, ¿no?, ¿por qué permite tanta violencia en el mundo? ¿Por qué permite tantas cosas malas en el mundo? Seguramente nos ha creado para que nosotros al alabarle lo hagamos sentir o hagamos subir más su ego, ¿no?, para sentirse poderoso. No es así, hermanos. En todo esto que estamos hablando, Dios siempre está tratando de dar y buscando el bienestar de su creación. En Salmo decía, ¿no?, Él abre su mano para todo ser viviente, alimenta a todo ser viviente, a toda la creación, a toda la creación. Y a los pecadores nos da la oportunidad de arrepentirnos. ¿Qué bienestar puede estar buscando propio Dios al hacer eso? Más bien está buscando el bienestar nuestro, de su creación. Y en este punto, hermanos, este atributo de Dios, el amor, tiene mucha relevancia al considerar que la creación se rebeló contra Dios, lo desafía, le desobedece, incluso deshonra su nombre. Qué terrible, hermanos. La creación, ¿qué hace? Dice, se rebela contra Dios. Un pastor en un mensaje decía algo bien práctico, ¿no?, que a mí me ayudaba a entender un poco. Este pastor dice ahí, en el momento de la creación, ¿Dios qué hace, no? Dios empieza a crear los cielos, empieza a crear las estrellas, el sol, la luna, todo el tipo de constelaciones, agrupaciones de estrellas que hay en el cielo. Hay otras estructuras en el universo que son muy gigantes, ¿no?, de un tamaño muy enorme, que son los agujeros negros, ¿no? Alguna vez alguien debió escuchar. Al crear semejantes cosas el Señor,
ha instruido a todo eso, ¿no? Permanecer en su lugar. Por decir a la tierra, ha dicho, vas a orbitar en este lugar, este va a ser tu curso, vas a girar así, a la luna igualito, al sol vas a girar alrededor de la galaxia, ese va a ser tu curso, ¿sí? Y la creación que ha dicho amén, y así es hasta ahora, así se mantiene hasta ahora. Dentro de la tierra que ha dicho a los mares, hasta aquí es tu límite, ¿no? De aquí no vas a pasar más allá. A los mares les ha puesto sus límites. Y la creación que dijo amén, ¿no? Y al obedecer están honrando a Dios, están alabando a Dios. Dice que con ciencia Dios ha creado el límite del abismo también. Y la creación obedece, hermanos. Pero a pesar de haber creado cosas inmensamente grandes allá en el universo, aquí en la tierra, cosas inmensamente grandes y poderosas, ha llegado a crear al hombre. Y al hombre que le dice, ven. Y el hombre que dice, no. El hombre se rebela contra Dios. Imagínense, hermanos, lo que hace el hombre. Y que no, todos nosotros hemos hecho en algún momento. Y tal vez seguimos haciendo, algunos de nosotros. Dios nos dice algo y nosotros, que somos su creación, nos rebelamos. Dios nos dice, obedezcan en esto, vayan, prediquen. ¿Y qué decimos? No. Es que, Señor, no sé, es que no tengo tiempo, es que tengo miedo, es que no sé qué voy a decir. Imagínense, hermanos, la creación ha obedecido y adorado a nuestro Creador, a Dios. ¿Cómo nosotros podemos rebelarnos contra el Creador de todo? ¿Cómo es posible? Si la creación tuviera la capacidad de decidir, hubieran dicho, pero son insignificantes, el ser humano es insignificante, ha sido hecho del polvo de la tierra, su tiempo de vida es muy corto, ¿no? Como nos dice también la Biblia. Somos como una flor que en la mañana abre sus pétalos y en la tarde ya no está. Así son nuestras vidas. Si la creación pudiera decidir, de hecho, son insignificantes, Dios, ¿cómo vas a permitir que te desobedezcan? Hay que aniquilarlos, hay que castigarlos, ¿no? Si tremenda creación obedece a Dios y nosotros que somos hechos del polvo de la tierra, nos estamos rebelando con Él. Y además de rebelarnos, ¿qué hacemos? Lo desobedecemos, lo desafiamos y hasta a veces deshonramos su nombre, ¿no? Decimos ser cristianos y hacemos cosas terribles en el mundo. Decimos ser cristianos y tenemos comportamientos reprochables en el mundo. Y la gente, ¿qué dice al vernos a nosotros? ¿Para qué van a ir a la iglesia? Los cristianos son peores, ¿no? Son más mentirosos, son más hipócritas. En ese momento estamos deshonrando el nombre de Dios, porque hemos dicho que somos cristianos. Yo diría, es preferible no decir nada si vamos a seguir comportarnos así. Lo único que estaríamos consiguiendo es deshonrar el nombre de Dios. Qué tremendo es esto, hermanos. Y a pesar de eso, ¿sí? ¿Qué decía el Señor Jesús en Mateo? Hagan el bien a los que los aborrecen. Hagan bien, bendigan a los que los maldicen. Amen a vuestros enemigos. Dios nos está diciendo, a pesar de que la creación hace esto, a pesar de que ustedes, seres humanos, son rebeldes, desafían mi nombre, no me obedecen, deshonran mi nombre, que dice, amen a vuestros enemigos. Dios nos está diciendo, yo igual los amo. Igual les estoy dando la oportunidad de arrepentirse. Igual para todos ustedes está la gracia,
está la salvación. Igual, ese es el amor de Dios, hermanos. A pesar de que nosotros, siendo su creación, nos hemos rebelado, Él nos ama y nos da nuevas oportunidades. Pero les vuelvo a repetir, este tiempo va a terminar. Vamos a leer, por favor, en Romanos, capítulo 1, verso 21 al 23. Romanos, capítulo 1, verso 21 al 23. Amén. Romanos capítulo 1, versos 21 al 23. ¿Qué dice? Aquí Pablo nos escribe, ¿no? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, dice, que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? Aquí nos está aclarando un poquito esto que les decía, ¿no? Dice, conociendo a Dios, conociéndole a Él, no le han glorificado, dice. Es decir, nosotros conociendo que Dios es el creador del cielo, la tierra, del universo, de todo lo que hay aquí, creador nuestro, nos ha formado, ha diseñado un plan de salvación para nosotros. Conociendo a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Ahí está la actitud del hombre, ¿no? Dice, sino que ha hecho, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa actualmente en nuestra sociedad? La gente, ¿por qué se deja guiar? Se deja guiar por lo que dice ¿quién? Las autoridades, ¿no? Los políticos, los científicos, personas muy estudiosas, ¿no? Nuestros razonamientos. Nos envanecemos en eso. Y cuando viene Dios y nos dice, no te va a faltar nada, decimos, no sé, porque la economía del país está mal, porque la situación política del país no es buena. ¿A quién le estamos haciendo caso ahí? Nos estamos envaneciendo en nuestros razonamientos, conociendo a Dios, conociendo que Dios puede hacer muchas cosas, que Dios puede hacer milagros. ¿Qué sería lo contrario, no? Si Dios viene y te dice, no te preocupes, no te va a faltar nada, yo estoy contigo. Yo digo, amén, Señor. ¿Yo de quién me agarro? De tu palabra. Porque te conozco. Porque conozco que tú eres poderoso para hacer milagros. Por más que la gente y la sociedad diga cosas diferentes, que los economistas digan, esta situación está peor, tenemos conflictos y más. Esos son razonamientos humanos. Así es el hombre, lamentablemente, y nosotros no tenemos que ser así, hermanos. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Las personas que son de mucha ciencia piensan que lo saben todo, ¿no? Piensan que lo saben todo. Yo conozco muchas personas así, porque tal vez a ustedes en algún momento les ha tocado hablar con algún médico y a veces los médicos se sienten los que todo lo saben, ¿no? Se sienten super eminencias, ¿no? No se les puede decir nada, ¿no? Ni un pero, profesando ser sabios, ¿no? Se hicieron, ¿qué dice? Se hicieron necios. Más bien creyéndose así, que con su conocimiento, sus razonamientos,
tienen mucha seguridad. Al hacer eso se están volviendo necios. ¿Sí? Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, dice. En este caso era por una acción específica, era que la gente se hacía ídolos, ¿no? Se hacía imágenes. Entonces, hermanos, este es el hombre, esta es la sociedad que se rebela contra Dios, se envanece en sus entendimientos. Decimos que somos sabios y nos volvemos necios y nos rebelamos contra Dios. Nos rebelamos contra Dios. Sin embargo, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de todo esto que hacemos nosotros como seres humanos, Dios ha diseñado un plan basado en su amor para librarnos del castigo. Amén. Vamos a leer por favor Éxodo 34:7 nuevamente. Éxodo 34:7. Entonces, hermanos, hoy estamos hablando acerca del amor de Dios. Hemos visto qué significa. Su amor es benevolente. No es un amor basado, hemos dicho, en sentimientos, en emociones, en actitudes. Al decir que es benevolente, hemos dicho que es misericordioso, piadoso, bondadoso. Y en ese su amor, ahora estamos viendo, ha diseñado un plan, una salida para su creación, para la creación que es corrupta. Amén. Éxodo 34:7. Dice así. Dice que guarda la misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? En la primera parte, ¿qué dice? Que guarda misericordia a millares, y ahí hay una palabra importante, dice que perdona la iniquidad. Perdona. ¿Esa palabra qué significará? El perdón de Dios, ¿qué significará? Esta palabra perdonar o perdona se traduce de una palabra hebrea que se escribe nasa. Y esta palabra nasa en hebreo se traduce como levantar, cargar y llevar. Levantar, cargar y llevar. Entonces, ¿qué estará diciendo Dios? Dice que guarda misericordia a millares, que levanta la rebelión, la iniquidad y el pecado, o que carga, ¿no? Guarda la misericordia a millares, que en vez de perdona le ponemos, ¿no? Que carga la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es decir, al Dios perdonar, al Dios decir que perdona esas cosas, estamos diciendo que Dios lleva esas cosas. ¿Sí? Volvemos a repetir, esa palabra perdona viene de la palabra nasa. Y esa palabra nasa se traduce en levantar, cargar y llevar. Entonces nos está diciendo que Dios lleva el pecado, Dios lleva la iniquidad, lleva la rebelión. Al perdonarnos, desde aquí incluso, esto nos apunta ¿a quién? Nos apunta a Jesucristo, nos apunta a la cruz. En su amor, en el plan de redención, Dios nos está apuntando a Jesucristo, hacia la cruz. Al hablarnos de misericordia, ¿no? Al hablarnos de amor, hemos dicho, ¿no ve? La palabra amor significa misericordia, piedad, bondad. Al hablarnos de su amor, nos está hablando de Jesús,
Y este texto que se escribió en Éxodo, mucho antes de que Jesús viniera a este mundo, Dios estaba diciendo, los voy a perdonar, o yo voy a cargar su pecado, yo voy a cargar con su rebelión, yo voy a cargar con su iniquidad. Amén. Y eso lo hizo, cumplió con esto que les había anunciado antes. De ahí vamos a irnos a 1 de Juan 4:8. Primera de Juan, capítulo 4, versos 8 al 10. Texto que habíamos leído al inicio. Dice así, el verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? ¿En qué dice? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Ven? Está diciendo primero lo envió. El verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Y aquí viene la segunda parte, dice, en propiciación por nuestros pecados. Dos cosas. En el anterior verso decía, en esto se conoce el amor de Dios. Primero dice, en que envió a su Hijo. Y la segunda parte dice, en propiciación por su pecado. Dos cosas. En primer lugar, enviar a Jesús con nosotros, ¿qué significa? Enviar a Jesús, en primer lugar, significa que Dios allá, o Jesucristo allá con el Padre, estando en la gloria de Dios, revestido de gloria, para venir a la tierra con nosotros, ¿qué tenía que hacer? Era despojarse de todo eso que tenía. Dejar toda esa gloria que tenía con el Padre, dejarla a un lado. Y venir a esta tierra como un ser humano. Como un ser humano. Siendo Dios, Jesucristo siendo Dios allá con el Padre. Dejó eso. Enviarlo aquí significa eso, ¿no? Que dejó todo eso que tenía, todos esos privilegios que tal vez tenía ya, para venir aquí primero a este mundo. Y nacer como un bebé, crecer, ¿no? Con todo lo que se pasa en esta tierra, ¿no? Tal vez en algún momento hasta hambres, tal vez hasta necesidad. Todo eso significa el hecho de que Jesús fue enviado a este lugar. Y no fue suficiente eso, ¿no? No fue suficiente únicamente dejar toda su gloria y venir a este mundo. No fue suficiente. Eso ya era algo grande, hermanos. Imagínense que tal vez una autoridad de aquí, de este mundo, un rey, por decir allá, o una persona que tiene mucho poder, diga, voy a dejar toda mi riqueza, voy a dejar y voy a ir a vivir con los pobres, porque me intereso por ellos. Imposible, ¿no? Que eso suceda en el ser humano, ¿no? Que pueda hacer eso. Pero Dios, teniendo una gloria mucho más grande que cualquier gloria de este mundo, lo ha dejado. Lo ha dejado. Y ha decidido venir a la tierra. ¿Sí? Ahí dice, lo envió, ¿no? Y la segunda parte que dice, en propiciación. ¿Qué significa esto de propiciación? Esto de propiciación se traduce como sacrificio. Ahí está, ¿no? Dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, además de enviarlo aquí, lo ha sacrificado además, ¿no? En sacrificio por nuestros pecados, dice. Entonces, la primera parte, en esto se ve realmente el amor de Dios.
En esto se demuestra el amor de Dios. En que primero dice, envió a su Hijo. Y además de enviarlo, ¿qué ha hecho? Lo ha sacrificado a su Hijo. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Y el sacrificio de Jesús no fue algo sencillo. Si recordamos la muerte de Jesús, fue una muerte tremenda. Prácticamente el ser humano lo ha humillado lo máximo que podía hacer, ¿no? Ha sido una muerte dolorosa, una muerte humillante. Y eso actualmente no se le hace ni al peor de los presos que pueda haber, al peor de los criminales. En los países donde es legal la pena de muerte, ¿qué hacen? Una persona está condenada a muerte, van, le inyectan una cosa, ¿no? Le ponen una sustancia ahí en las venas y fallece, ¿no? Que se podría decir que es una muerte hasta digna, ¿no? Para una persona que ha hecho mucho daño. No lo exponen, no lo humillan de la misma manera que se ha hecho con Jesús. El sacrificio de Jesús fue diferente. Ya hemos mencionado esto antes, que en el momento en el que Jesús estaba sufriendo, ¿no?, la crucifixión, además de sufrir, ¿no?, las agresiones, los insultos, las humillaciones de la gente, lo han subido allá en una cruz, inclusive desnudo, ¿no?, sin ropa. Lo han expuesto a la gente, lo han humillado, lo han insultado, se han hecho la burla. En ese momento, ¿qué hemos dicho? Jesús estaba recibiendo la ira de Dios. En ese momento, el castigo por el pecado estaba ejecutándose en Jesús. En ese momento Jesús estaba recibiendo la ira de Dios. Olas tras olas de la ira de Dios, ¿no? Imagínense, hermanos, cómo será sentir la ira de Dios, el castigo de Dios por el pecado. Entonces, hermanos, a eso nos apunta el amor de Dios. ¿Sí? Hemos dicho, Dios misericordioso, perdona, decía, ¿no? Al decir perdón hemos dicho, Él lleva el pecado. Al decir Él lleva el pecado, está mostrándonos a Jesús en la cruz. Jesús ha llevado el pecado de nosotros y ha pagado en ese momento el precio por el pecado. Ha recibido la ira de Dios. Entonces, hermanos, esta es la manifestación más grande de amor que se puede ver. Que Dios haya mandado a su Hijo a morir. ¿Y a morir por quiénes? Por pecadores. Por esta gente que se rebela contra Dios. Por los enemigos de Dios, ¿no? Si se puede llamar así. Por esta gente que reniega contra el nombre de Dios, que blasfema el nombre de Dios. Por estas personas que son así de pecadores, ha mandado a su Hijo. Por gente mentirosa, por asesinos, por desobedientes que a veces somos nosotros. Por estas personas que se rebelan contra el Creador, Dios ha demostrado más bien amor. Y ha demostrado amor, hemos dicho, de forma conjunta con el juicio, de forma conjunta con su santidad. Dios es perfecto, hermanos, Dios no se va a equivocar. Entonces, hermanos, que se nos quite esa idea de que al decir Dios es amor, vamos a considerar que Él va a pasar por alto el pecado. Eso no es así. Él no va a tener por inocente al injusto, al impío. Él va a dar su castigo a su tiempo. Si no se arrepienten, decía ahí, ¿no?, en la palabra. Si no se arrepienten. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos nosotros al arrepentirnos? Al arrepentirnos, ¿qué sucede? Al arrepentirnos y decir, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Confieso, reconozco que soy un pecador y acepto el sacrificio que Jesús ha hecho por mí. En ese momento estamos dejando nuestro pecado en las manos de Jesús.
Ese es el momento preciso donde quitamos nuestra carga y Jesús va a llevar. Dios perdona nuestra iniquidad. Perdonar, ¿no ve? Llevar, cargar. En ese momento Jesús está cargando nuestro pecado. Y al momento de cargar el pecado, lo pagó, ¿no? Porque el sacrificio ya se hizo. Y se hizo una sola vez y para siempre. Entonces, hermanos, ahí está el amor de Dios. Este atributo de Dios tan impresionante. Tan impresionante. El amor de Dios. Dios es amor. Cada vez que digamos, hermanos, ahora esta frase, al decir Dios es amor, que venga a nuestra mente que la manifestación del amor de Dios fue su Hijo. Su Hijo muriendo en la cruz. Su Hijo siendo sacrificado. Cada vez que yo le diga a una persona Dios es amor, yo voy a pensar Dios murió por mí. Dios murió por ti. Amén. Ese es el amor de Dios. Y ya para terminar, Juan 3:16, por favor. Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto hemos conocido el amor, ¿sí? En que Él puso su vida. Él puso su vida por nosotros. Entonces, hermanos, el amor de Dios, ya sabemos, no se basa en emociones, no se basa en sentimientos ni en actitudes. No porque yo sea la mejor persona del mundo, Dios me va a decir te amo. El amor de Dios ya se ha manifestado desde antes. Y su palabra dice, Él nos amó primero, no nosotros a Él. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Sí? Entonces en esto hemos conocido, hermanos, el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Y un reto para nosotros dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y el último texto, Romanos 5, 6, 8. No, perdón, estábamos en Juan 3:16, ¿no? Juan 3:16. Y lo sabemos de memoria. ¿Qué dice, hermanos? Juan 3:16. Todos juntos, a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces ahí está la benevolencia sobre su creación. ¿Para qué hizo todo esto? Para que nosotros recibamos el perdón. Para que todos nosotros recibamos el perdón. Entonces el amor de Dios está ahí, entregando todo de sí para el bienestar de su creación. Para que nosotros no nos perdamos, hermanos. Y podemos acceder a este sacrificio viniendo a la cruz, reconociendo nuestros pecados y aceptando el sacrificio de Jesús. Romanos 5, por favor, el verso 6 y el verso 8. Romanos 5, verso 6 al 8. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? Por los impíos, dice. Verso 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, dice.
mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Qué nos dice ahí? En el verso 7, ¿acaso dice, si alguno de ustedes se pudiera sacrificar por alguien, no sería por alguien malo? Si ustedes se sacrificarían por alguien bueno, ¿no? ¿Acaso, dice, alguno de ustedes pudiera morir por alguien, sería por alguien bueno? En cambio, Jesús, ¿qué hizo? Dice en el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, un inocente, el Jesucristo, siendo Dios hecho carne, santo, perfecto, sin ningún pecado, sin ninguna mancha. ¿Por quiénes ha muerto? Por los pecadores, ¿sí? Por los malos, por los rebeldes, por los desobedientes, por aquellos que desafían el nombre de Dios. Jesucristo ha muerto por los pecadores. ¿Qué muestra más puede haber más grande que esta, ¿no? De amor? Realmente Dios busca que la creación se arrepienta, que la creación obtenga la salvación, llegue a la salvación. Por eso, imagínense, se ha diseñado este plan de salvación desde el principio de los tiempos. Y nosotros estamos en una época privilegiada, hermanos. En esta época, en este periodo de la gracia, donde Dios sigue llamando al arrepentimiento. Nos seguimos equivocando, Dios nos sigue llamando. Nos seguimos rebelando, Dios nos sigue llamando. Arrepiéntete, 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 y nos sigue confrontando. Dios no nos va a dejar con nuestro pecado ahí, Él nos va a confrontar. Nuevamente, que Dios sea amor no significa que va a pasar por alto nuestras faltas. Nos va a confrontar y nos va a seguir llamando. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y nuevamente repito, ¿no? Este tiempo de la gracia va a terminar. Y va a llegar un momento en el que diga, ya no más, hasta aquí. Todos los que no entraron en la gracia, ya vendrá el castigo. Y ninguno de nosotros, hermanos, yo creo que quisiera recibir el castigo de Dios. Yo creo que no nos podemos siquiera imaginar cómo será recibir eso. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hoy hemos avanzado la primera parte sobre el amor de Dios. Vamos a seguir compartiendo sobre este tema, que es más grande, no es más amplio. Pero, hermanos, por favor, estas palabras hay que meditarlas, hay que nuevamente leerlas. Tiene que estar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Estamos conociendo a nuestro Dios. Estamos conociendo cómo es Él, paso a pasito. Estamos conociendo. Su amor había sido algo muy grande, ¿no? Muy grande, muy complejo tal vez de entender. No podríamos entender nosotros en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento. Pero ese es nuestro Dios. Amén. Y esto nos tiene que buscar a nosotros, nos tiene que motivar a buscar el arrepentimiento. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, vamos a orar.